Ya, ¿qué tal amigas y amigos? Bienvenidos a esto, las entrevistas galácticas, al fortalecimiento cívico en su máxima expresión, como siempre decimos, a través de todas las multiplataformas de Galáctica, exactamente para ustedes, a través de la multimedia, a través del canal digital, a través de la aplicación móvil, en el sistema IPTV, en los cable operadores, como en Cable del Puerto en el 24.4 o en San Antonio, Milipilla y Litueche, bien dicho, y también en el cable mágico como es en el 69.5 en Algarrobo, El Quisco, Isla Negra, Punta de Tralca y todos esos sectores de acá del hermoso litoral central. Ya estamos haciendo estas conversaciones como es semanalmente y tenemos ya en pantalla a nuestro invitado en el día de hoy. Vamos a hablar de geopolítica internacional y también algo de comunicación también a nivel nacional e internacional. Estamos junto al periodista Alejandro Kirk, que está junto a nosotros. Alejandro, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, porque esto está en la multimedia. Bienvenido a las entrevistas galácticas. Buen día, Alfredo, muchas gracias por invitarme. Un gusto poder conversar con usted, hablar con un poco de lo que refiere el periodismo y también hablar un poco de la geopolítica que está en movimiento, como se podría decir, en su apogeo con lo que refiere a los conflictos bélicos a nivel internacional. Si podemos hacer un escáner y explicarle a nuestros auditores, Alejandro, cómo está la geopolítica y cómo afecta directamente también a las diferentes economías. Bueno, la geopolítica es una palabra bastante amplia. Lo que está ocurriendo hoy en el mundo es un cambio de paradigma, un cambio de sistema, que está en lucha, eso está en combate, no es un proceso sencillo, ni fácil, ni rápido, pasando de un orden unipolar encabezado por Estados Unidos y Europa Occidental a uno multipolar en que los países ya no tienen una hegemonía encima, imperial, como es el caso de Estados Unidos, y que se basa en un nuevo orden económico basado en la ley internacional y no en reglas impuestas por un poder imperial. Ahora, esto que estoy diciendo parece que fuera muy bonito, pero en realidad es muy dramático, es una crisis que se está manifestando particularmente en la guerra, la agresión lanzada por Estados Unidos contra Irán, que le salió mal. Ellos pensaban que iba a ocurrir en Irán lo mismo que en Venezuela, y esta guerra que hay en Estados Unidos ya perdió, en el sentido de que no es capaz de obtener ninguno de los 4 objetivos que se planteó en Irán, y esto es importante porque junto con la guerra que se está desarrollando en Ucrania son enfrentamientos que están cambiando el mundo entero, no solo las regiones donde esto ocurre, están cambiando la economía mundial. El control de Irán sobre el estrecho de Hormuz está generando una posible crisis de proporciones gracias a la agresión norteamericana, porque antes del ataque norteamericano el estrecho de Hormuz era libre y de acceso ilimitado para cualquiera, y ahora ya no es así ni volverá a ser así. Ahora, ¿qué pasa con Chile? ¿Qué pasa con América Latina? Que nosotros estamos en lo que Estados Unidos denomina el patio trasero, y su pérdida, la pérdida de Estados Unidos del poder hegemónico mundial, lo lleva a atrincherarse en lo que considera su territorio, que somos nosotros. De ahí que ha ocurrido algo como lo de Venezuela, donde una rápida intervención militar consiguió que el gobierno bolivariano de ese país capitulara en menos de 15 minutos y se convirtiera en un protectorado norteamericano. Y es la situación ideal que Estados Unidos quiere para el resto de América Latina, con un gobierno como el de Chile, el de Argentina, el de Perú, el de casi todos los países, ahora el de Colombia, que han aceptado ser vasallos, sometidos a la política exterior norteamericana. ¿Por qué es tan importante para Estados Unidos? Porque
así sus recursos, los recursos que tenemos aquí, el cobre, el petróleo y el oro en Venezuela, los recursos de agua de la Amazonía, etcétera, pasan a formar parte del plan estratégico norteamericano en su propósito de enfrentarse a este nuevo orden mundial y sobre todo de que es su estrategia de tratar de impedir que China se convierta en la primera potencia mundial. Es decir, estamos en un proceso de transformaciones muy rápidas que a veces uno le pierde el ritmo y que tienen que ver con el fin de una hegemonía de los últimos 100 años en el mundo, desde que Estados Unidos desplazó a Inglaterra como la primera potencia imperial. Estamos conversando junto a Alejandro Kirch acá en las entrevistas galácticas en esta semana de un poco para que ustedes vecinos y vecinas entiendan la geopolítica internacional y lo fuerte que son estos cambios y todos estos cambios hegemónicos que a la larga van a tener una consecuencia económica, política en los diferentes territorios del mundo y también el cambio a lo que refiere el control del estrecho de Hormuz, porque como lo mencionaba muy bien Alejandro, aquí hay una guerra que inicia y cambia el paradigma de Occidente en el control también de lo que refieren ese trabajo que estaba desarrollándose y ese lugar como estaba anteriormente, como es el estrecho de Hormuz, y en ese sentido se pierde todo lo construido por Estados Unidos, una guerra que inició y salió en el buen chileno, salió muy pero muy para atrás, y eso es lo que también a los medios nacionales e internacionales quizás tapan un poco, y estos acuerdos falsos también que desarrolla Donald Trump dentro de su egocentrismo personal también hace también este juego comunicacional que se está desarrollando y que no y que esconden obviamente esta derrota, ya que se vienen también las elecciones políticas en Estados Unidos, en fin, todo el movimiento, todo esto se está desarrollando actualmente y también a lo que refiere, nos vamos acá al continente, una mirada a Venezuela, usted que ha estado también en Venezuela, Alejandro. Bueno, Venezuela es como el ejemplo. Venezuela había sostenido un proceso revolucionario desde el año 1999, cuando Hugo Chávez gana las elecciones. Era un proceso con orientación, por lo menos en las palabras, socialista. Hizo alianzas con Cuba, con Rusia, con China, con Irán. Modificó su sistema político, lo democratizó en gran parte a través de las comunas que constituían la base del proyecto de Chávez. Pero esto, como siempre ocurre, que es un desafío al imperio norteamericano, generó tremendas sanciones, un bloqueo económico, financiero brutal que sumió a Venezuela en una crisis económica de magnitud. En un momento Venezuela no tuvo ingresos de ningún tipo. Se bloqueó la industria petrolera, se bloqueó el comercio, se impidió la importación de alimentos y de medicinas. Es decir, es la táctica que están aplicando ahora con Cuba para rendir a un pueblo por hambre, y esto no le funcionó. No le funcionó porque el pueblo venezolano siguió fiel a su proyecto nacionalista y resistió todos estos ataques. La elección, la CIA, el organismo de inteligencia norteamericano, hace un par de semanas reconoció que en Venezuela nunca hubo fraude electoral, que en las máquinas, el sistema de votación venezolano, que no depende del gobierno, es un sistema autónomo, tercerizado, era imposible, prácticamente imposible de ser intervenido. Entonces, toda esta parafernalia mediática que acompañó la elección del 28
de julio de 2024, cuando el presidente Nicolás Maduro fue reelegido, no fue con fraude. Esto lo testimonia la propia agencia de inteligencia norteamericana, reconociendo así que fue un recurso mediático, publicitario, que funcionó muy bien para desacreditar, para deslegitimar al gobierno del presidente Nicolás Maduro, y que es ahora un lugar común. Es decir, los medios no han informado de este informe de la CIA, que incluso el propio presidente Trump lo mencionó en un discurso, y que refleja que el gobierno de Nicolás Maduro era legítimo. Por tanto, recurrieron, aparte del bloqueo financiero y económico, recurrieron a un bloqueo naval que más o menos en esta época, en agosto, cumplió un año, bloqueando todo el comercio, todos los ingresos y salidas de Venezuela, y lo que culminó con una agresión militar el día 3 de enero, en la madrugada. Secuestraron al presidente Maduro, y ahí ocurrió el milagro que ellos esperaban, es decir, la cúpula de la revolución bolivariana se rindió sin oponer resistencia alguna y se puso al servicio de Donald Trump. Hoy Venezuela es un país dominado por Estados Unidos. Estados Unidos e Israel están controlando el sionismo, están controlando prácticamente todo el sistema económico y político, están dirigiendo el proceso político y las transformaciones legales que necesitan para la explotación de los recursos naturales de Venezuela, que los están robando. Es decir, esto lo reconoció el propio Trump. Desde enero hasta ahora, según descubrió el diario norteamericano Financial Times, $13.000 millones de las exportaciones petroleras venezolanas están en manos de Estados Unidos y nadie sabe dónde están, cómo se manejan y qué se está haciendo con ellas. Pero ciertamente a Venezuela no han regresado. Entonces tenemos esta situación de semicolonia. Este fin de semana Donald Trump publicó nuevamente un mapa de Venezuela con la bandera norteamericana como Estado 51 de la Unión. Y bueno, ese es el modelo que Estados Unidos quiere aplicar a toda América Latina. Tal vez no con una intervención directa porque no la necesita. Tenemos gobiernos, por ejemplo, el gobierno de Chile le acaba de Estados Unidos dar 2 bofetadas al desconocer el Tratado de Libre Comercio que impone arancel cero al comercio entre los dos países, y aplicando primero un impuesto del 10%, ahora subió a 12%, y el embajador norteamericano participando activamente en la política interna, exigiendo que los ministros y los funcionarios del gobierno se abstengan de criticar a Estados Unidos para no perjudicar las negociaciones en los que Chile pretende reducir este impuesto. Chile pensó que arrodillándose a Estados Unidos, comprometiendo su política exterior a la de Estados Unidos, iba a lograr un tratamiento preferencial. No fue así, incluso lo es peor que el de otros países. Y tenemos situación extraña en que Chile está sometiendo su política exterior a un país que no es su principal socio comercial. El plan de Estados Unidos es que Chile rompa paulatinamente todas sus relaciones comerciales y financieras con China, que es el principal socio comercial de Chile. Es decir, el comercio de Chile con China duplica el que tiene con Estados Unidos, y de esa manera someter completamente al país. Esto, si llegara a ocurrir, generaría una crisis económica en Chile de grandes proporciones, porque Estados Unidos no puede reemplazar a China en los productos que Chile importa desde China. Estados Unidos no está preparado para
importar desde Chile la cantidad de cosas que importa China, sin aranceles. Así que estamos en esta situación paradójica en que Chile está sometido militar y políticamente a una potencia que está decidida a crear en Chile una crisis económica histórica. Y bueno, eso es lo que Estados Unidos busca y lo ha obtenido en el Perú, en Ecuador, en Colombia, en Panamá, en El Salvador, Venezuela, por cierto, y Argentina, pero restan Paraguay también y Bolivia, es decir, tenemos este esquema de sumisión, y resta dos países muy importantes que son Brasil y México, que tienen gobiernos de centro izquierda y que sobre todo tienen gobiernos que no se someten al imperio. Por tanto, la labor ahora de Estados Unidos es para someter a estos gobiernos de Claudia Sheinbaum en México y Ignacio da Silva Lula da Silva, perdón, en Brasil, y puede que lo logren. Yo no soy de gran optimismo en estas cosas porque Estados Unidos no tiene, digamos, muchos límites en su de tipo ético, moral, en sus actuaciones. Pero bueno, vienen elecciones en Brasil, en México la presidenta Sheinbaum tiene una popularidad superior al 70%, de manera que se ve una situación más sólida. Pero cuando la subversión en esta guerra total de socavamiento de la opinión pública a través de medios lícitos e ilícitos, siempre pueden ir logrando un cambio en la situación. Todo este panorama negativo se contrasta con lo siguiente. Donde ha ganado la ultraderecha pro-norteamericana en América Latina no ha sido arrasando en las elecciones, ha sido por márgenes muy pequeños, salvo tal vez el caso de Chile donde el margen no fue pequeño, pero todos los países gana la ultraderecha con campañas brutales de engaños y mentiras por 1 o 2%, es decir, son países divididos en que la población tiene conocimiento general de lo que le ocurre. Y vemos en el caso de Chile, si se hiciera una elección hoy, probablemente el resultado sería muy distinto. Pero bueno, esa es la realidad que tenemos, el resultado de las elecciones y un plan de Estados Unidos de convertir por lo menos hasta Ecuador en lo que ellos llaman la Gran Norteamérica, es decir, todo lo que está en el hemisferio norte, sometido ya prácticamente como colonias al poder imperial. ¿Y esto para qué? Para enfrentar a China, a Rusia y ahora también a Irán. Es la opinión de Alejandro Kirch acá en las entrevistas galácticas, conversando de geopolítica internacional, este diagnóstico para que ustedes, vecinas y vecinas, saquen su análisis, lo puedan conversar y también informarse de esto tan importante como lo refiere lo que está pasando a nivel internacional en lo que es la geopolítica junto a Alejandro Kirch. Estamos ahí virtualmente detrás de una biblioteca, se podría decir muy bien, conversando. Y llegando ya al último tema de conversación, Alejandro, ¿cómo ves específicamente Chile? Exactamente, también con este análisis global de Sudamérica muy claro de este avance de la derecha y de la ultraderecha, pero si nos centramos específicamente en Chile, ¿cómo se ve este Chile que quieren también desarrollar a través de estas políticas de la ultraderecha? Bueno, la ultraderecha tiene muchas características. Ya no se puede esperar en Chile ni es necesario un sistema como el de la dictadura de Pinochet. Y además vemos que hay unas grietas importantes en lo que hablaba antes del tema de China y Estados Unidos, porque hay una parte de los empresarios que se beneficia del comercio con Estados Unidos y es partidario de esta sumisión y de aceptar este chantaje de los aranceles impuestos unilateralmente violando el tratado de libre comercio que existe con Chile. El gobierno de Trump está también fenómeno de una transición. Probablemente lo que Trump quiere establecer allá es una dictadura de fascistoide,
porque no tiene el país bajo control, porque va a perder las elecciones de noviembre. Las elecciones que son allá de parlamentarias, no de noviembre. En Chile hay otro sector empresarial muy importante que está también representado en el gabinete, que comprende, que son representantes, porque casi todos los representantes del gabinete en Chile son voceros de algún sector empresarial. Y este sector empresarial que está comerciando con China, por supuesto, no tienen el menor interés en romper esas relaciones comerciales para someterse a un comercio injusto, chantajista, como el que quiere establecer Estados Unidos. Por eso que aquí no hay ahora, digamos, unidad férrea, como se nota además en los medios del gobierno frente a los problemas que está enfrentando, porque son corrientes, intereses que están contrapuestos dentro del propio régimen. Vemos sí esta tendencia autoritaria que no es nueva, que yo creo que todas las herramientas autoritarias que tiene el gobierno de José Kast fueron ya consolidadas durante el gobierno de Gabriel Boric. La aprobación de numerosas leyes represivas que ahora se está tratando de aumentar, pero que básicamente el plan de represión, de seguridad, es el mismo del gobierno anterior, pese a las declaraciones. Es decir, estos son dos caras de la misma moneda. En Chile la oposición y el gobierno son distintos factores que intentan administrar el sistema, pero no cambiarlo. Kast tiene una diferencia con algunos países, por ejemplo como El Salvador o como Milei, en el sentido de que Kast es el representante de la más rancia aristocracia, oligarquía más bien dicho, chilena, la que impuso el orden con Pinochet, y no es un discurso antisistema como el que ha aplicado Javier Milei en Argentina. Todo esto, las votaciones en Chile son, lo hemos visto, bastante volubles. Desde el tiempo del estallido social de la revuelta popular de 2019. En esto funciona mucho el sistema educacional chileno, la falta de información, la manipulación de los medios y ahora, por supuesto, desde hace ya unos 10 años, la intensa manipulación a través de las redes sociales, que a través de bots apuntan a los sentimientos más básicos, las sensaciones más básicas del ser humano, que son el miedo. La emoción más básica que tenemos nosotros es el miedo y el pánico, y esto es lo que han conseguido en Chile, pintar la imagen de un país quebrado, de un país que necesita reconstruirse, cuando no es así. No hay ningún indicador de ningún tipo, ni económico, ni laboral, ni financiero, que indique que Chile es un país destruido. Es sí un país dañado, con inmensas desigualdades, con una crisis permanente debido a la codicia, a la avaricia de las grandes empresas. Fíjense que en Chile el 53% de las empresas son pequeñas y medianas empresas, pero cerca del 97% de la actividad económica, de las ventas, del lucro en Chile, está reducido al 2 o 3% de las empresas chilenas. Estas son las que mandan el país y estas son las que están enfrentadas entre sí ahora con respecto a este problema entre China y Estados Unidos. Así que estamos, bueno, en un panorama bastante gris desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista político. No hay una fuerza de oposición que tenga un programa radicalmente distinto de lo que ha venido ocurriendo en Chile en los últimos 30 años, de manera que, a menos que haya aquí una crisis de proporciones que nadie quiere, porque significa más sufrimiento aún para aquellas personas que viven endeudados, que viven
sometidos. Fíjate que la deuda, según la Fundación Sol, prácticamente la mitad de la gente endeudada está morosa. Hay más endeudados que personas con empleo. El desempleo alcanza el 10% y esto con indicadores malos porque la gente está sometida a sistemas de trabajo brutales para poder llegar a fin de mes. Y todo esto forma un esquema de depresión, yo diría una depresión, una bulia, una desazón generalizada que es la que se utiliza para mantener el estado de cosas. Sin duda, como lo menciona muy bien tú, Alejandro, el panorama se ve gris y está gris actualmente, y a lo que refiere también hablamos de recortes, esta política también que tiene la ultraderecha al dominar el Estado, y cómo ver también este funcionario. Y también darse cuenta, yo creo que aquí la gente después de esto tiene que sacar la lección de que también dentro de esta política nacional también que algunos sectores cómo controlan el poder y efectivamente cómo trasladan los costos a la gente, a la comunidad, económicamente hablando, sabiendo el manejo de estas políticas. Estamos conversando acá junto a Alejandro Kirch en las entrevistas galácticas, como siempre decimos, a través de todas las multiplataformas, canal 24.4 exactamente en el TV Cable del Puerto, y también en el 69.5 en TV Cable Mágico, en el litoral de Las y los Poetas, en Algarrobo, en El Quisco, en Isla Negra, en Punta de Tralca, en fin, ahí en las diferentes comunas de la provincia de San Antonio, y esto obviamente queda en YouTube, arriba en YouTube, y también queda en Spotify para que ustedes lo puedan escuchar en diferentes plataformas. Alejandro, llegando a la recta de esta grata y nutrida conversación, algunos saludos finales que le dejamos los micrófonos acá de Galáctica en esta entrevista, nutritiva entrevista. Bueno, es un compromiso. Yo quiero felicitarte, Alfredo, y al equipo de Galáctica yo los vengo siguiendo hace muchos años, por ese trabajo noble, duro, a veces perseguido, por sostener un medio de comunicación que no manipule la información, que esté cercano a la gente, que cubra los problemas reales de las personas, cosa que no es fácil en un país donde todo se va cubriendo con una capa, un manto gris de manipulación, de engaño, de un país de fantasía que no se condice con la realidad diaria de las personas que tienen problemas de subsistencia, problemas de vivienda, problemas, hemos visto con estos temporales cómo la infraestructura del país es frágil, mal construida muchas veces. Todo esto son negocios que se van haciendo. Y bueno, un medio de comunicación como Galáctica es para mí lo ideal de lo que debe ser un medio. Estar al lado, siempre dentro de la población, no pontificar sobre lo que se debe o no se debe hacer, sino escuchar, dar voz a aquellas personas que no tienen voz, y no solamente en las tragedias, en las quejas de algún problema, que a alguien se le cayó una casa, se inundó, la perdió, se le incendió, sino el trasfondo de esas cosas, cómo la gente en Chile, a pesar de que ha sido manipulada y engañada, la gente no es tonta, y lo que estaba diciendo antes, como estado depresivo, un medio como Galáctica lo que hace es devolver la autoestima a las personas que saben que los están fregando, que saben las razones de por qué están viviendo así, pero que no ven un horizonte. Y el horizonte lo tienen que construir, tenemos que construirlo nosotros mismos, y este medio, como Galáctica y como otros, ¿no? El Ciudadano, La Voz de los que Sobran, etcétera, contribuyen a este diálogo entre nosotros para buscar una solución que no pase necesariamente por el filtro de los intereses de aquellos que se están beneficiando de toda esta situación. Así que bueno, quiero culminar con eso, felicitándote y
y felicitando a Galáctica por estos éxitos tan duramente obtenidos. Muchas gracias por los saludos, Alejandro, y obviamente esto queda a través de las multiplataformas. Nos vemos y un abrazo desde acá, desde San Antonio. Se agradece toda su muy buena energía y también una nutrida conversación donde quedamos cortos de tiempo para poder seguir conversando y este análisis también geopolítico que es muy importante para saber y comprender lo que pasa a nivel global. Esto queda, como dije, en las multiplataformas. Nos vemos, que esté muy bien, Alejandro. Un abrazo desde acá, desde San Antonio. Un abrazo grande.